La Fórmula E es una de las competiciones de automovilismo más importantes del mundo. Es la categoría eléctrica por excelencia, donde hay muchísimas marcas involucradas. Está Porsche, Nissan, McLaren, Jaguar y muchas otras marcas. Así que es el laboratorio perfecto para desarrollar los coches eléctricos. Pero ¿cómo funciona la Fórmula E? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo, porque tiene muchas novedades, entre ellas los pit stops. Lo primero de todo, hay que entender cómo son los coches. Los coches en la Fórmula E van de generación en generación. Los primeros tipos de coches que habían eran los de la generación 1 y desarrollaban una potencia de unos 200 kilovatios. La generación 2 aumentó esta potencia a 250, pero ahora los actuales, los de la generación 3, tienen una potencia de hasta 350 kilovatios. Y gracias a los dos motores eléctricos que tiene el coche, tanto en la parte delantera como trasera, permite que su velocidad máxima sea de unos 322 km por hora. Sin embargo, no siempre utilizan los 350 kilovatios. En carrera, como verás en unos minutos, la potencia está limitada a 300 kilovatios. Pero sin duda son coches que cada vez son más rápidos y potentes, y el peso, aunque sigue siendo una parte muy negativa de los coches eléctricos a causa de las baterías, se sitúa en unos 840 kilos. Algo importantísimo de los motores eléctricos es que regeneran energía. Los motores eléctricos pueden funcionar tanto como generadores, es decir, entregando energía, como también como regeneradores, es decir, recuperando energía de la frenada. Por esta razón, un coche eléctrico, cuando tú sueltas el pedal del acelerador, directamente te retiene mucho el coche, porque está recargando las baterías. Pues bien, la cantidad de energía que puede regenerar un coche de Fórmula E de la generación 3 es del 40%, mientras que uno de la generación 2 era de tan solo el 25%. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que estos coches no tienen freno trasero. Bueno, realmente sí lo tienen, pero no lo utilizan. El freno trasero está en caso de emergencia y únicamente los pilotos lo usan en las dos primeras vueltas, porque si no, tal y como dice Lucas Di Grassi, que ha sido piloto de la Fórmula E desde su primera temporada, sería imposible hacer una carrera sin regenerar energía. Por eso, y gracias a la cantidad de energía que son capaces de recuperar los Fórmula E modernos, los pilotos a partir de la segunda vuelta ya no usan los frenos traseros, ya que tal y como dice el piloto brasileño, solo usamos los frenos hidráulicos en las 2 o 3 primeras vueltas, porque después de eso utilizarás la regeneración que tiene el coche, porque si no estás desperdiciando energía. Por lo tanto, alrededor del 90% de la carrera lo hacemos sin usar los frenos traseros. Y esto que dice Di Grassi es algo importantísimo. Los pilotos de Fórmula E tienen que saber cómo gestionar la energía. No es tan fácil llegar al final. Hemos visto pilotos que se han quedado sin batería jugándose la victoria en la última curva y se han vivido finales de carrera espectaculares. En cuanto a los neumáticos, también debes saber que las ruedas deben durar toda la carrera. No están permitidos los cambios de neumático. Es más, las ruedas tienen que poder trabajar en cualquier condición meteorológica, ya sea frío, calor, seco o lluvia. Por tanto, los neumáticos es algo clave y el proveedor de la Fórmula E es Hankook. Y uno de los aspectos más importantes de este compuesto es que el compuesto está casi dividido por la mitad. Tal y como explica el director técnico de Jaguar, la parte exterior es mucho más dura y la interior es más blanda, lo que significa es que según cuáles sean las condiciones, el neumático se comportará de una manera o de otra. Sin embargo, como hemos comentado hace unos minutos, aunque no esté permitido el cambio de ruedas, vamos a volver a ver los pit stops en la Fórmula E. Antiguamente, en las primeras temporadas de la Fórmula E, los coches no eran capaces de completar una carrera completa. Por eso veíamos que cada equipo tenía 4 coches, 2 por piloto, y a mitad de carrera aproximadamente, los pilotos entraban al pit lane, se bajaban del coche y se metían en otro, porque si no las baterías no daban más de sí y era imposible terminar la carrera. Esto llevó a ver imágenes espectaculares, y claro, cada vez los cambios de pilotos eran más y más rápidos y se llegaron a vivir momentos en los que algunos pilotos salían con los cinturones mal abrochados, así que la FIA tuvo que empezar a poner cartas sobre el asunto. Pero no fue hasta que gracias a la evolución de las baterías se fue innovando que se eliminaron los pit stops, y desde hace varios años los coches de Fórmula E eran capaces de hacer una carrera entera sin la necesidad de cambiar los coches. Sin embargo, de cara a esta temporada y gracias a la generación 3, se van a implantar los pit stops con el llamado Attack Charge. Los pilotos deberán hacer un pit stop de unos 30 segundos en los que se recargará la batería. Y te puedes estar preguntando, vale, pero 30 segundos es muy poco tiempo para recargar una batería eléctrica. Sí, pero es que la recarga son capaces de hacerla hasta 600 kilovatios, así que en tan solo 30 segundos pueden haber recargado hasta un 10% de la batería. Algo importantísimo, porque esto le permitirá a los pilotos gestionar menos la batería y poder ir más rápido durante la carrera. Eso sí, en principio, el momento en el que los pilotos puedan hacer el pit stop
estará delimitado por reglamento, es decir, habrá una ventana en la que los pitstops estarán permitidos. Fuera de esta ventana no se podrán realizar las recargas de las baterías. Muy bien, y ahora pasando al tema de piloto, en esta categoría hay pilotos de grandísimo nivel. Por ejemplo, no sé si te suena un tal Sebastián Buemi, expiloto de Fórmula 1 y actual piloto de Toyota en el Mundial de Resistencia, donde ha obtenido 4 títulos, 18 victorias, en las cuales se incluyen 4 victorias en las prestigiosas 24 horas de Le Mans, y también ha sido campeón del mundo de la Fórmula E. Otro nombre que seguramente te suene sea Antonio Félix da Costa, que es otro grandísimo piloto, o también Nyck de Vries, que fue campeón del mundo de la Fórmula E y piloto de Alfa Tauri durante la primera mitad del año de 2023. Actualmente ha vuelto a la Fórmula E. Otro piloto importantísimo es Lucas Di Grassi, que aparte de haber sido piloto de Fórmula 1, también compitió con Audi en el Mundial de Resistencia, donde resultó ser campeón del mundo. Otro nombre que seguro que te suena es Stoffel Vandoorne, que fue piloto de Fórmula 1 y compañero de Fernando Alonso, y también ha sido campeón del mundo de la Fórmula E, sin duda uno de los pilotos a tener muy en cuenta. Y finalmente seguramente otro nombre que también te suene sea el de Jean-Eric Vergne, que también fue piloto de Fórmula 1. Y esto es solo por nombrar algunos pilotos, hay muchos otros de grandísimo talento, y es que cada vez hay más nivel en esta categoría. Y una prueba de ello son los circuitos en los que se disputan las carreras. La Fórmula E visita las principales capitales del mundo. Hay una carrera en el circuito de México, eso sí, no es el mismo que se utiliza en la Fórmula 1. También se visitan países como Arabia Saudí, India, Sao Paulo, Tokio, en el cual Nissan está invirtiendo muchos recursos para poder hacer un buen papel en este E-Prix, en el cual Nissan tiene muchas esperanzas, quiere lucirse ante su público local, así que están invirtiendo muchos recursos en poder hacer grandes resultados esta temporada. También se visitará el circuito de Misano y el de Mónaco, el cual es exactamente el mismo que se usa en la Fórmula 1. Antiguamente el trazado que se usaba en Mónaco era ligeramente distinto, pero en la actualidad y gracias a los nuevos coches de generación 3 es idéntico al que se usa en la categoría reina. Finalmente también se visitarán sitios como Berlín, Shanghái, Estados Unidos o Londres. Y las marcas que están involucradas son muchísimas. Tenemos a Cupra, al equipo Andretti y Penske, que en Estados Unidos son dos equipos importantísimos y enormes. Jaguar, Mahindra, Maserati, McLaren, Nissan, Porsche o también DS. Así que como ves hay muchísimas marcas involucradas que están apostando mucho dinero y recursos para poder desarrollar sus propios coches eléctricos. Muy bien, pero ¿qué pasa si quieres ver una carrera? ¿Cómo es el formato de fin de semana? Pues eso es lo que vas a descubrir ahora mismo. Debes saber que hay dos tipos de eventos. Un evento normal en el que la carrera únicamente se disputa el sábado y los famosos double headers, es decir, que hay carreras tanto el sábado como el domingo. Y como siempre todo empieza con una sesión de prácticas. Cada evento tiene dos sesiones de entrenamientos libres, una el viernes y otra el sábado antes de la clasificación. Y en el caso de un double header tenemos otra el domingo. Y esto no tiene mucho misterio, simplemente es una sesión de clasificación donde los equipos ponen a punto y prueban el coche de cara a la clasificación y la carrera. La clasificación ya es juego real y aquí es importante hacer un buen papel. Y algo importante a tener en cuenta es que durante la clasificación está permitida usar toda la potencia, 350 kilovatios. El formato que tiene es de eliminación, es decir, los pilotos se van eliminando los unos a los otros y hay duelos cara a cara, uno contra el otro, hasta que progresivamente se van eliminando y llegamos a ver el duelo del primero contra el segundo, donde se juegan la pole position, es decir, salir primeros de cara a la carrera del domingo. Todo empieza con dos bloques separados, según el orden en el mundial de piloto. 11 pilotos van a un grupo y los otros 11 van al otro, y deben luchar durante 10 minutos para poder clasificarse entre los 4 primeros. Y los 4 pilotos más rápidos de cada grupo pasan a los cuartos de final, que es una fase eliminatoria donde un piloto se enfrenta al otro. El primero del grupo se enfrenta al cuarto y el segundo contra el tercero, y lo mismo pasa con el otro grupo. Y simplemente el piloto más rápido elimina al otro, y así progresivamente se van eliminando los pilotos hasta que pasan a las semifinales y luego a las finales, donde el primero se bate contra el segundo. Y ahora ya pasamos a la propia carrera, el E-Prix, donde la potencia de los coches está limitada a 300 kilovatios. La salida es una standing start, es decir, es una salida en parado, tal y como pasa en la Fórmula 1. Los coches están parados y ordenados en la parrilla de salida y aceleran cuando los semáforos se ponen en verde. Eso sí, hay algo muy diferente respecto a la Fórmula 1. Y es que no hay una vuelta completa de formación, porque si no, los coches no llegarían al final de la carrera. Simplemente se ponen unos metros más atrás de sus cajones de salida y recorren pocos metros para calentar los neumáticos traseros y se colocan directamente en su cajón de salida. No dan una vuelta de formación entera. Algo que también debes saber es que en la temporada 2018-2019 se introdujo el Attack Mode, donde los coches consiguen un extra de potencia al pasar por una zona determinada. La zona por la que tienen que pasar les hace perder algo de tiempo, sí, pero luego
tienen más potencia, por tanto pueden recuperar ese tiempo. Claro, los pilotos deben saber cuándo usar el Attack Mode y cuándo no, porque usarlo puede significar que pierdas varias posiciones y luego salgas en tráfico. Y aunque tengas 50 kilovatios extra de potencia, es decir, el coche tendrá su potencia máxima de 350 kilovatios, puede ser que no sea suficiente como para poder adelantar a los pilotos que tienes delante. En cambio, en otras situaciones puede ser beneficioso pasar por el Attack Mode y conseguir adelantar al coche que tienes de delante. Todo depende de la situación en carrera y del circuito en el que estés disputando el E-Prix. Y también en la temporada 9 se introducirá, como hemos dicho hace unos minutos, el famoso Attack Charge, el cual permitirá a los pilotos tener 2 periodos extra del famoso Attack Mode, es decir, podrán ir más tiempo a 350 kilovatios. ¿Y cuál es el sistema de puntuación? Pues como es una competición FIA, el sistema que se usa es el estándar de la FIA, el mismo que se usa en la Fórmula 1. El primero obtiene 25 puntos, el segundo 18, el tercero 15 y así poco a poco van bajando hasta que el décimo obtiene un punto. Eso sí, hay 3 puntos extra por conseguir la pole position y también un punto extra para el piloto que consiga hacer la vuelta rápida. Eso sí, siempre y cuando quede en el top 10. Pero ¿cómo de rápido es un coche de Fórmula E comparado con un Fórmula 1? Pues es lo que vamos a hacer ahora, comparar un Fórmula E y un Fórmula 1 en el circuito de Mónaco, que es el único en toda la temporada que comparten ambos coches. Debes saber que un coche de Fórmula E está diseñado para ir en circuitos urbanos, en cambio un monoplaza de Fórmula 1, el circuito de Mónaco es seguramente el gran premio más extraño de todo el calendario. Un coche de Fórmula 1 no está hecho para ir a tan bajas velocidades, sin embargo, un coche de Fórmula 1 sigue siendo más rápido que uno de Fórmula E. No nos engañemos, un monoplaza de Fórmula 1 tiene más de 1000 caballos de potencia y tiene un motor de 1,6 litros V6 turbo híbrido. Un coche de Fórmula E produce como máximo 350 kilovatios, o lo equivalente unos 470 caballos de potencia. Es casi la mitad de potencia y esto se nota y mucho, a pesar de que estemos en un circuito urbano y extremadamente lento. Además, el peso de Fórmula 1 también es inferior, está en torno a los 800 kilos. Un coche de Fórmula E pesa unos 840 y también la aerodinámica que tiene un Fórmula 1 no es la misma que la de un Fórmula E. Los alerones de un monoplaza de Fórmula 1 son enormes. En la Fórmula E, aunque sí que tienen grandes alerones, no son tan grandes ni generan tanta carga aerodinámica como los de la Fórmula 1. En 2019 la pole que consiguió Lewis Hamilton en el circuito de Mónaco fue de 1 minuto y 10 segundos. En cambio en la Fórmula E, en el año 2023 la pole se quedó en 1 minuto y 28 segundos. Son 18 segundos de diferencia, que en un deporte en el que las diferencias se miden por milisegundos, son literalmente dos mundos opuestos. Además debes tener en cuenta que el circuito de Mónaco es un circuito en el que un Fórmula 1 sufre bastante, porque es el más raro de toda la temporada. Un coche de Fórmula 1 está diseñado para competir en circuitos de alta velocidad, no en las sinuosas y estrechas calles del Principado.